Muchos nacimos en una familia creyente, lo que significa que nuestra confianza en Dios ha sido heredada de generación en generación. Pero ¿es eso suficiente para decir que tenemos una fe real? Hoy en Controversia vamos a resolver una incógnita. ¿Te enseñaron a creer o aprendiste a confiar? ¿Cómo estás? Bienvenido, esto es Controversia. El día de hoy vamos a resolver la pregunta: ¿te enseñaron a creer o aprendiste a confiar? Voy a presentar rápidamente al panel que me acompaña el día de hoy. Por aquí tenemos a Stephanie Zarzuri. Ella nos va aquí también a dar un poquito más de luz acerca de este tema. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida a Controversia. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Elar, Pastor? Qué gusto estar con ustedes. Sí, creo que es un tema bastante interesante y hasta cierto punto es muy personal. Así que vamos a compartir, creo, también experiencias propias, como siempre lo hacemos, y va a ser bastante ameno. Por aquí tengo a Elar Miñano. ¿Cómo estás, Elar? Bienvenido a Controversia. Muchas gracias, contento de estar aquí. Bueno, tocando el tema, es un tema, yo digo, interesante y opino lo mismo que Stephanie. Creo que es más que todo personal, pero también de alguna manera las cosas que aprendemos, ¿no? Desde casa, en lo familiar, creo que también es importante tenerlo presente, ¿no? O sea, que no van tan separados como creemos. Así es, Elar. Y por aquí tenemos a Oscar Mendoza. Él es pastor y creador de contenido. Pastor Oscar, bienvenido a Controversia. ¿Qué tal, Angie, Stephanie, Elar? Un gusto estar con ustedes. Y el asunto es muy reflexivo, ¿eh? Sinceramente, en lo personal no me había puesto a pensar la diferencia entre creer con confiar. Pareciera que están relacionados o que significarían lo mismo, pero creo que va a ser muy interesante el debate, el diálogo en esta tarde. Así es, y justo partimos por lo que mencioné al inicio del programa, ¿no? Muchos venimos de una familia creyente, ya. En mi caso, creo que yo soy creyente de tercera generación. Yo creo que quizá cada uno puede analizar su situación, pero es como que siempre, durante toda mi vida, el creer en Dios, el confiar en Dios, en tener fe, ha estado ya como que, ¿no? Es algo que ya yo lo doy por hecho, ¿no? Y es como que la realidad de muchas personas, no sé cómo será en el caso de Stephanie, de Elar, del pastor, pero esto quizá puede, o sea, no es que puede, yo creo que se ha convertido, ¿verdad?, en una especie de tradición familiar, ¿verdad? Claro, hay un riesgo muy grande. A mí me pasa igual que a ti. Yo soy de cuarta generación. Entonces, como igual yo desde chiquita aprendí a amar a Dios, a leer mi Biblia, a estudiar. Y yo pienso que siempre hay una ruptura, porque es interesante. Yo a veces digo que de chiquita tenía mucha más fe. O sea, yo siento que caminaba más con Dios de lo que lo hacía ahora. Ahora me es más difícil. De hecho, cuando yo era chiquita, una anécdota así rapidita, me pasaba que en la escuela un día la profesora llamó a mi mamá porque yo quería tener 2 asientos libres a mi lado. Porque mi mamá a mí me decía que yo salía con Jesús y con mi ángel. Entonces yo era como que, ¿cómo me voy a sentar en la escuela si no hay asiento para Jesús y no hay asiento? ¿No? Entonces hay niños que tienen el amigo imaginario. Claro. Yo tenía mis amigos que no eran imaginarios, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que esto era súper importante para mí. Yo a veces lo uso en ilustraciones, en sermones, porque yo digo, para mí era fácil porque cuando yo iba a hacer algo malo, yo lo primero que pensaba era, ay no, Jesús me está viendo. Entonces como me daba pena, y decía, ay no, ya no me voy a comportar mal. Entonces en la realidad hoy quisiera tener la fe que tenía cuando era niña. Ahora ya me cuesta, ya no me acuerdo así como me acordaba, ¿no? Pero creo que hay un punto de ruptura porque siempre ya uno va creciendo, siendo adolescente, y se va haciendo más preguntas, como sí, va racionalizando un poquito más la fe. Y ahí es donde entra un poquito mi encuentro personal, donde de alguna manera la fe que yo heredé de mis padres ya no es solo la que heredé. Y el Dios que era de mis padres pasa a ser también mi Dios. Se nutre con experiencias personales, ¿verdad? Y han habido casos, en la vida de muchas personas que pues han tenido esta fe o esta creencia que ha venido de generación en generación, pero ha llegado un día en que han dicho no, o sea,
quizá se cuestionan, ¿verdad? Y yo no quiero decir que eso sea malo o sea bueno, porque yo creo que tenemos el libre albedrío, podemos elegir. Pero siempre es muy interesante poder analizar esto, ¿no? De hecho, hay personas que son creyentes desde que estaban en el vientre de su mamá, y hay personas que realmente experimentaron esta conversión, ¿no? Experimentaron a Dios y se volvieron creyentes. Entonces, ¿se podría decir que uno es más que otro, pastor? Bueno, primero... O la experiencia es diferente, pues, ¿no? Sí, ya diste la respuesta. Yo misma me respondí. Sí, sí. Hay que diferenciar entre lo que es creer con confiar. Exacto. Creer es básicamente aceptar algo, aceptar una verdad. Por ejemplo, yo creo que Dios existe, bueno, es una verdad y creo que existe. Ya, estoy creyendo. La pregunta es, ¿estoy confiando en Dios? Porque ya la confianza viene a ser el depósito de ¿qué? De confiar en una persona. Y esa confianza pues implica, lo que tú habías comentado, una relación más estrecha, en este caso con Dios. Entonces, yo puedo decir, Dios existe, Dios me cuida, Dios me protege. La pregunta es, ¿confío en Él? ¿Me relaciono con Él? Y ahí está pues la diferencia, ¿no? Es que suena un poquito, perdón la palabra, pero suena un poquito absurdo que una persona haya conocido a Dios desde que era bebé y que llegue un momento en su vida en que decida y diga, no, ¿sabes qué? Creo que esto ya no va conmigo, o simplemente algo no salió bien en su vida y dice, no, Dios no está de mi lado, seguramente Dios no existe porque yo nunca lo he experimentado. En cambio, hay otras personas que dicen, oye, sí, yo a pesar de, bueno, haber estado o haber tenido una fe heredada, sí he sentido que Dios ha estado conmigo en cada momento de mi vida. ¿De qué depende eso? Porque hay gente que simplemente dice, no, esto ya no va conmigo, y hay gente que dice, no, decido, está bien, es una creencia que me dieron mis padres, pero yo decido creer y decido confiar y ya convierto esto que me impusieron, podría usar la palabra, a algo que yo estoy eligiendo. Es que eso depende mucho de la experiencia. Sobre todo, bueno, teniendo mi propia experiencia, yo creo que como la mayoría de nosotros, ¿no? Ha venido de familia, ¿no? De esa tradición religiosa, ¿no? Entonces, yo he sido, digamos, formado desde el vientre de mi madre, ¿no? Con esta creencia de decir, Dios existe, Dios me ama, Dios tiene estas características, Dios hace esto por mí, ¿no? Pero llega un punto en el cual tú te llegas a preguntar, y creo que sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde nacen estas preguntas, exactamente, te cuestionas todo, en la cual tú dices, ¿esto realmente es para mí? ¿Quién es Dios realmente? Y contando esta experiencia, yo realmente, a pesar de haber entendido quién era Dios, a pesar de alguna manera conocer quién era Dios, yo sentí que no lo conocía. Y ahí entra el tema justamente que dice el pastor, es que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, es cuando realmente ya no viene a ser una creencia, sino estamos confiando. Yo creo que sí, yo creía en la existencia de Dios, yo creía en que me amaba y tal, pero la confianza que yo tenía en Él no era genuina. O sea, la tradición familiar no va a ser realmente todo en mi vida, sino la experiencia me ayudó a poder entender realmente quién era Dios, cuál era el papel en mi vida, o cuál debería ser el papel en mi vida. Ajá. Y de alguna manera poder relacionarme para poder ganar esa confianza. ¿Y qué señales pueden indicar que nuestra fe necesita pasar de lo aprendido a una vivencia? ¿Qué es eso que estoy sintiendo? Yo creo que es claro. Es decir, todos vamos a experimentar pruebas en la vida. Sí. Y las pruebas están para que yo vea cuán firme está mi fe. Y cuando yo experimento pruebas que son tan fuertes, que tiran abajo mi fe, es porque en realidad yo no estaba bien cimentado. Entonces yo pienso que Dios manda con sabiduría estas pruebas justamente para eso. Y muchas veces son las pruebas las que de repente hacen que yo por primera vez empiece yo a tener una vida personal con Jesús. Porque mis papás pueden hablarme mucho de lo que Jesús es, pero ellos no tienen una relación personal por mí con Él. Yo tengo que tener una relación personal por mi propia cuenta y experimentarlo por mi propia cuenta, con mi vida.
Entonces podríamos, a manera de conclusión de esta parte, señalar de que uno comienza creyendo y la persona es llamada a confiar, pero esa confianza se alimenta. Exacto. Sí o sí se alimenta. Es como en el matrimonio. La pareja es llamada a ganarse la confianza y si comete un error se genera desconfianza. Y para que vuelva a haber la confianza se la tiene que volver a alimentar. Y lo que dijo Stephanie es muy importante, ¿no? Porque esa confianza con nuestro Dios la comenzamos a ganar más en la relación que yo tenga con Él. Si es que yo no me relaciono con Dios todos los días, mi confianza en Él no va a ser una realidad. Simplemente voy a estar diciendo, creo, viene un problema, viene un inconveniente, creo en Dios que me va a librar. Pero si es que no hay esa confianza, va a ser muy difícil. Es como que cuando somos niños, cuando somos bebés, nos presentan a Dios, pero llega un punto en que tenemos que elegir seguirlo, ¿verdad? Claro, y es natural que sea cuando somos más grandes porque la vida se pone más difícil. O sea, por ejemplo, cuando era niño yo no tenía que decidir, por ejemplo, si voy a ir a la universidad el día de reposo o no. O sea, yo no tengo que decidir si voy a guardar el sábado o no cuando era bebé porque mis papás me llevaban, no tenía ningún conflicto. Pero ahora que estoy en la universidad me dicen, mira, vas a jalar. O sea, si no lo haces, vas a jalar. Entonces ahora se vuelve real lo que dice el pastor, porque confiar al final es lanzarme sin paracaídas. ¿Me explico? O sea, tengo que soltar esa seguridad, ese control. Es como, ok, ya no lo controlo, te lo doy a ti, Señor. Entonces, el momento en que esto sucede, yo creo que es algo tan hermoso como es algo tan también de Dios y del Espíritu Santo, porque uno puede, por ejemplo, cuando le presentas a una persona la verdad, yo siempre les digo, tú les puedes hablar mucho, yo te puedo contar muchísimas cosas de Dios, pero no va a ser nada hasta que tú no empieces a tener una relación con Él, porque siempre va a llegar una parte en la que yo ya no te puedo explicar, es algo que se experimenta. Es una vivencia. Qué interesante el tema que estamos conversando el día de hoy. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿nos enseñaron a creer o hemos aprendido a confiar? Muy interesante. En el siguiente bloque vamos a seguir abordando estos puntos, pero antes de irnos a la pausa, quiero presentarte nuevamente el proyecto Ángeles de Esperanza, que es un proyecto muy bonito que tiene nuevo tiempo, en el cual tú puedes ayudar para que programas como Controversia y muchos otros que tú ves aquí en la red Nuevo Tiempo puedan ser una realidad. ¿Cómo puedes ser tú un ángel de esperanza? Ahí en pantalla están apareciendo los contactos para que tú puedas comunicarte y tú puedas también ser un ángel de esperanza y ayudar con tus aportes a difundir la palabra de Dios. Retornamos entonces en el siguiente bloque aquí en Controversia. Estamos de regreso aquí en Controversia, tocando un tema muy interesante, pero antes de continuar con esta mesa de conversación, déjame presentarte un material que no debes perderte. La revista Esperanza Yo en el Universo. En esta revista tú vas a encontrar muchas respuestas acerca de tu identidad como cristiano, como cristiana. Es muy, muy interesante. Yo te recomiendo que solicites esta revista Esperanza al número que está apareciendo en pantalla para que tú puedas descubrir tu razón de ser. Tu razón de ser y por qué Dios te permitió estar en este momento aquí. Así que solicita tu revista Esperanza Yo en el Universo totalmente gratis. Ahora sí, continuamos con este tema que está muy interesante, que justamente estábamos aquí conversando un poco acerca de esta fe, o sea, la diferencia entre creer, ¿no?, y confiar en Dios. Son cosas muy, muy, muy opuestas. Y justamente aquí quería hablar en este bloque sobre una fe que soporta la realidad. Y justamente Stephanie mencionaba, uno aprende a confiar cuando atraviesa pruebas, cuando atraviesa dificultades. Entonces esa fe, esa confianza en Dios que te pasaron tus padres, se convierte en una fe y en una confianza real, ¿verdad? Sí, a mí me gusta el ejemplo de la Biblia de Jacob, porque de hecho cuando Jacob finalmente tiene su momento de ruptura, de hecho, es como que él acaba de cometer un error. Y me parece súper interesante porque él comete el error en parte porque su mamá alimentaba esta idea. Como que le tenemos que ayudar a Dios. Tú tienes que enseñorearte sobre tu hermano. Tú tienes que ser el primogénito, ¿no? Entonces como había esta idea y hacemos nosotros dos equipos acá y tu papá y él hacen equipo allá.
y en fin, viene toda la confabulación, pero él sale avergonzado y huye, literalmente tiene que huir de su casa, porque su hermano lo encuentra y lo mata, o sea, en la peor situación, y está ahí en medio de la nada, no es nadie, y se encuentra con Dios. Me parece maravilloso porque él conocía a Dios, sabía quién era Dios, tenía una promesa eterna para él de parte de Dios, pero él se encuentra recién ahí con Dios. Ahí lo experimenta. Y es ahí cuando yo siento que tal vez, o sea, el creer de alguna manera es más que todo la teoría, tal vez, o sea, lo que hemos escuchado, lo que viene a ser la alimentación de esa creencia, ¿no? Y de repente la confianza tiene más que todo que ver con el relacionamiento y la experiencia que justo estábamos comentando ahora. Entonces, yo teniendo estos dos conceptos, yo creo que debemos tener ambos. O tal vez, o sea, mirando inclusive la historia de Job, yo creo que Job, a pesar de sufrir todo eso, a pesar de sufrir todas esas problemas, esas dificultades, ¿no? Que se murieran sus hijos, que prácticamente se quedara sin nada, yo creo que él creía en Dios, pero también tenía confianza en que su creencia estaba, digamos, sustentada, tenía una base, ¿no? Y a pesar de no entender todas las cosas que estaba pasando, a pesar de no entender por qué le sucedía eso a él, a la persona que de repente había dado todo a Jesús, a Dios, igual su fe fue inquebrantable. Ahora va a depender mucho de qué entendemos por creer y también por confianza, porque vamos a suponer de que no ha llovido hace 20 años aquí en la ciudad. Okay. Y en este momento nos ponemos a orar y decimos, Dios mío, envía la lluvia. Y oramos 5 horas, Dios mío, envía la lluvia. Si es que nosotros tenemos confianza en Dios, vamos a salir a la calle con nuestro paraguas. Claro. Porque tenemos la certeza de que Dios va a enviar la lluvia. Pero si es que oramos 5 horas y salimos a la calle sin paraguas, ¿dónde está esa confianza? Exacto. Claro, tenemos que probarla con nuestros actos, pero también depende para qué orábamos. Exacto. Y si orábamos por los motivos correctos, y si Dios enviaría lluvia, porque yo pienso que a veces el error, justo de repente comentábamos eso, es que le pedimos al Señor señales o le pedimos al Señor cosas como si no lo conociéramos. Ahí está a veces nuestro error. Cuando, por ejemplo, hay mucha gente que siempre dice, ay, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? Yo siempre digo, no es que yo sea una recontra experta, estoy igual que tú, pero la verdad es que uno tiene que ir a la Biblia, porque Dios ya tiene muchas cosas en la Biblia que son voluntad para mi vida. Claro. O sea, a veces yo mencionaba y decía, hay gente que me dice, no, es que yo te prometo porque yo he pedido que me mande una prueba el Señor y que si a mí esa persona me escribe, porque yo no lo busco, pero si a mí me escribe, entonces yo voy a regresar con él. Yo le digo, amiga, pero ese muchacho no es de la iglesia. No te corresponde. Sí. Claro, la Biblia dice que si el muchacho no cree, no confía, no tiene una relación con Dios, no es un buen hombre para ti. Entonces, ¿por qué Dios haría que te envíe un mensaje? O sea, ¿por qué? A eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos orando? ¿Estamos pidiendo bien? ¿De dónde viene esto que le estoy pidiendo? Estoy pidiendo un milagro, pero lo estoy pidiendo como en base a lo que sería mejor para mí, lo que yo creo que Dios querría para mí, lo que yo he leído en la Biblia, ¿o no? Claro, la congruencia. Exacto. Ahora vamos a un punto de quiebre para muchos que tienen esta fe heredada, ¿no? Muchos, justamente lo que mencionaba Stephanie, ¿no? Muchos piden la voluntad de Dios en sus vidas, ¿no? Desde que éramos chiquitos, tienes que pedirle a Dios que se haga tu voluntad. Pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios no se alinea a lo que nosotros realmente queremos? Porque obviamente no todo lo que queremos nos conviene, ¿no? Hay cosas que Dios, de las cuales Dios nos libra, porque obviamente Él conoce el futuro. Pero muchas veces el punto de quiebre de que uno dice, no, ¿sabes qué? Dios no existe, yo no confío en Dios ya, yo siento que ya estas creencias, esta confianza no valen, no sirven, así que yo me voy. Y justamente el punto de quiebre es porque Dios no les ayudó o no hizo lo que ellos querían. ¿no? Exacto. En otras palabras, no hizo lo que ellos querían y dijeron simplemente, no, Dios no está conmigo y quién sabe si exista. Eso es también muy, muy interesante de analizar, ¿verdad? Sí, y lo que Stephanie mencionó es muy importante sobre la voluntad de Dios. Sí. Y lo que Stephanie comentó es algo interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos en aspectos bíblicos y teológicos, existen 4 fuentes de autoridad. Primera fuente está la Biblia, segunda fuente la tradición, la tercera es la experiencia y la cuarta es la ciencia o la razón.
Y justo lo que decía Stephanie, ¿no? En ese caso sería de la experiencia. Entonces, viendo lo que yo siento, lo que yo experimento, me someto a ella. Cuando en realidad nosotros somos llamados ¿a qué? A someternos a la Biblia como única fuente de autoridad para un cristiano. Exacto. Entonces, si es que yo quiero conocer la voluntad de Dios que coincida, al momento sobre todo de orar, tiene que coincidir con lo que dice la Biblia. Claro. Entonces, si yo oro y me pregunto cuál es la voluntad de Dios para X aspecto, la Biblia va a ser la que me va a decir. Entonces, mi confianza se tiene que sustentar o basar en lo que dice la Biblia, y si es que yo confío en el Señor, me voy a someter a lo que dice las Escrituras. Exactamente. Y eso, ¿no? Someterse. Porque muchas veces Es muy queremos que difícil. prevalezca lo que nosotros queremos. Es difícil. E incluso como que tratamos de poner la voluntad de Dios, ¿no? A mi favor. A mi favor. Eso. Y si es que no se da, simplemente renegamos de Dios, renegamos de la fe y Que ya, la confianza en Dios es justamente eso, o sea, no confiar en uno mismo. es como que está un poco condicionada en alguno de nosotros, ¿no? O sea, si es Exactamente. que Dios me hace lo que yo quiero, sí, Dios existe, pero si me mandan una prueba o me pasa algo en la vida, no, pero ¿por qué Dios me hace esto? No, entonces Dios no existe. Es que eso pasa cuando la persona solo cree. El que solo se enfoque en creer, pero no confía en el Señor porque no hay esa relación diaria, esa comunión, va a terminar criticando a Dios, quejándose de Él, no queriendo saber nada de Él. Y eso porque pasó solo cree. justamente pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Cuando muchas de alguna veces. manera se enfrentó tantos milagros, tantas cosas que de alguna manera le sucedieron y aún así seguían sin poner su confianza en Dios. Pastor, ¿cómo cultivar una fe que soporte los momentos difíciles y no una fe que se derrumbe con ellos? Bueno, la Biblia nos menciona lo primero. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, si es que yo quiero que mi fe sea alimentada, sí o sí necesito leer la Biblia todos los días, en primer lugar. En segundo lugar, tener una comunión con Dios también diariamente. Hablarle a través de la oración, Él me habla a través de la Biblia. Y hay un tercer elemento también que es muy importante: las acciones portentosas de Dios en nuestro favor. Por ejemplo, yo tuve epilepsia y Dios me sanó. Entonces siempre es bueno recordar también las acciones portentosas de Dios en nuestro favor, y eso va a alimentar la fe. Entonces, si es que en la siguiente semana yo me enfermo, me acuerdo lo que Dios hizo por mí y mi fe va a cambiar, o mejor dicho, mi fe va a mejorar. Pero todo ¿por qué? Por esa confianza, por esa comunión con Dios. Yo creo que es importante siempre hacer una revisión de qué es lo que uno persigue en la vida, porque a veces eso es lo que nos ciega. El problema es que, y yo lo digo porque lo he experimentado de manera personal, ¿será que realmente Dios es el centro de mi vida? ¿Será que realmente pregunta muy interesante. eso es lo que yo hago, o lo que hago es porque estoy persiguiendo otra cosa? Estoy persiguiendo el reconocimiento de la gente, estoy persiguiendo los likes, estoy persiguiendo de repente más dinero, estoy persiguiendo de repente inclusive como más amor de mi pareja. ¿Qué estoy poniendo por encima? Porque el problema a veces es, y Dios me aconseja que yo lo ponga en el medio. Él no me obliga, me aconseja que lo ponga, pero me aconseja que lo ponga porque es lo único que realmente me va a dar tranquilidad para vivir. El resto de cosas de alguna manera me van a poner en situaciones obsesivas, en situaciones tóxicas, en situaciones que al final se van a terminar complicando. Digo esto porque muchas de las personas que llegan a esa ruptura, tristemente yo conozco casos de personas, amigos muy queridos, cercanos, que han crecido conmigo, que hemos compartido la misma fe por años, y un día dicen, ¿sabes qué? A mí me inculcaron esto desde niño, me lavaron el cerebro, nunca me dieron la oportunidad de elegir. A mí me parece súper terrible. Sí, ese es el discurso, ¿no? Me impusieron. Y yo ahora necesito experimentar lo que realmente es la vida. Y yo, wow, a los 30 y tantos años de vida, con familia, con hijos. Y tú dices, wow, ¿cómo uno llega tan lejos? Probablemente sea, como tú dijiste, porque Dios no hizo en su vida lo que esta persona quería, pero porque al final ella no estaba persiguiendo
la voluntad de Dios para su vida. Así es, pero ya es hora de hacer una conclusión, pastor, así que ¿qué nos deja el tema del día de hoy? Todos somos llamados a confiar más en el Señor. Y hay un texto que me gusta bastante, que alimenta mi fe, y se encuentra en Éxodo 14, versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, estad tranquilos. Dios desea de que confiemos en Él, no solo creer. Y Él va a hacer actos portentosos en favor de nosotros. Así es, muchas gracias, pastor Elar, Stephanie, gracias también a ti por habernos acompañado en este tema. Espero que te pueda ayudar en tu vida espiritual y que puedas replantearte algunas cosas en tu vida. Siempre es bueno pensar un poquito en esto y siempre acudir a Dios y conocerlo más. Ahí reside todo. Nos vemos la siguiente semana también con un tema muy interesante para compartir aquí en Controversia.